Bienvenido de nuevo al juego. Las 10 teorías más brutales sobre la temporada 3 del Juego del Calamar. Jugadores, felicidades por haber llegado tan lejos. Hemos podido ver que todos han hecho un extraordinario esfuerzo. El éxito global de Netflix prepara su regreso en 2025 para cerrar con broche de oro la saga que cambió las reglas del género de supervivencia. Aunque aún no hay una fecha exacta de estreno, la expectación crece día a día. La tercera temporada promete ser el capítulo final que resolverá todas las incógnitas que dejó el impactante desenlace anterior, y los fans no pueden dejar de especular sobre lo que viene. Y estas son las 10 teorías más impactantes. 1. Uno de los juegos más emblemáticos, Luz Roja, Luz Verde, regresará con un giro importante en la temporada 3. En la temporada 2, Ji-Hoon descubrió una debilidad en el muñeco Young-hee, que solo podía detectar movimientos frente a ella. Para evitar que los jugadores se aprovechen de esta falla, los organizadores podrían introducir a Cheol-Soo, un nuevo muñeco que estaría ubicado detrás de los jugadores. Esto haría que el juego fuera mucho más difícil y peligroso, ya que los participantes no solo tendrían que enfrentarse a la muñeca frontal, sino también a la vigilancia de este nuevo obstáculo. Este cambio en las reglas mantendría a los jugadores en constante tensión. 2. Un nuevo juego, el final definitivo. La tercera temporada promete ser el fin de la saga, por lo que las expectativas de un nuevo tipo de juego son altísimas. Los Vips, que hasta ahora han sido figuras misteriosas y poderosas, podrían introducir un desafío aún más despiadado para los jugadores. Con la incorporación de Cheol-Soo como nuevo muñeco, parece que los organizadores están listos para llevar los juegos a un nivel aún más extremo. La idea de nuevos villanos y problemas más complejos podría elevar la tensión y aumentar la dificultad para los jugadores, lo que haría que el desenlace sea aún más impactante. La posibilidad de que los juegos se adapten constantemente para mantener el control sobre los participantes ofrece mucho material para una trama aún más intrigante. 3. Un sacrificio lacrimógeno de Ji-Hoon. Ji-Hoon ha sido el protagonista central y su viaje ha estado marcado por la lucha por la supervivencia. Sin embargo, algunas teorías sugieren que, para dar cierre a su arco de personaje, Ji-Hoon podría sacrificar su vida al final de la serie. Un sacrificio de este tipo encajaría perfectamente con el tono sombrío del Juego del Calamar, donde las victorias suelen estar empañadas por la tragedia. Según algunos seguidores, su muerte podría ser un acto de redención, inspirando a los demás jugadores a unirse y poner fin a los juegos. Este sacrificio no solo sería poético, sino que también dejaría un mensaje poderoso sobre el valor del sacrificio por un bien mayor, algo que se ha ido construyendo a lo largo de la serie. Sonría. 4. Ji-Hoon se convertirá en el nuevo líder. Tras haber experimentado la dureza de los juegos y descubrir la cruel realidad de los organizadores, muchos fans creen que Ji-Hoon podría intentar cambiar el sistema desde dentro. Algunos especulan que podría aliarse con los Vips o incluso tomar las riendas de la organización detrás de los juegos. Esto marcaría una transformación radical para Ji-Hoon, pasando de ser un simple sobreviviente a convertirse en una figura clave dentro del mismo sistema que juró destruir. Esta teoría podría llevar la trama en una dirección inesperada, mostrando a Ji-Hoon enfrentándose a un dilema moral sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para cambiar las reglas del juego. Muévete, luz verde. ¡Alto! 5. El líder. La misteriosa identidad del líder de los juegos es una de las mayores incógnitas de la serie. La escena postcréditos de la temporada 2, con la aparición de Young-hee y el muñeco masculino Cheol-Soo, dejó a todos con la pregunta de qué relación tienen con el líder. Algunos fanáticos especulan que este flashback podría ofrecer detalles importantes sobre cómo el líder ganó los juegos en 2015, e incluso podría conectar con otros eventos clave de las temporadas anteriores. Revelar estos secretos no solo agregarían más profundidad a su personaje, sino que también podría explicar sus motivaciones y cómo se convirtió en la figura que conocemos. Además, podría esclarecer el origen de los juegos y las razones detrás de su cruel existencia. 6. Jun-ho descubre la traición del Capitán Park. La traición del Capitán Park es otro de los giros interesantes que se podrían explorar en la temporada 3.
Hacia el final de la temporada 2, Park mató a un mercenario que había descubierto que estaba manipulando los drones para evitar que la ubicación del juego fuera encontrada. Este giro sugiere que Park tiene conexiones con los organizadores del juego. Si Junho descubre esta traición en la próxima temporada, podría usar este conocimiento para darle un golpe decisivo a los responsables de los juegos. Este descubrimiento podría ser clave para ubicar la isla y finalmente destruir la organización que ha orquestado los juegos durante años. 7. La Guardia número 11 podría aliarse con Ji-hoon. En la temporada 2, vimos a la Guardia número 11 enfrentarse a los dilemas internos de los juegos, lo que le dio una humanidad que no muchos esperaban de un miembro del equipo de seguridad. Esta guardia parece estar en conflicto con la brutalidad de los juegos y su propio papel en ellos. Algunos fans creen que, debido a su creciente duda sobre los objetivos de la organización, podría decidir unirse a Ji-hoon en su lucha para destruir el sistema desde dentro. Además, la posibilidad de que asuma el cuidado de la hija del jugador 246, quien aparentemente muere al final de la temporada 2, es un detalle que podría hacerla aún más central en la trama. Esta teoría ofrece un resquicio de esperanza en medio de la brutalidad de los juegos que podría llevarnos a un final lleno de redención. 8. ¿Morirá Ji-hoon? Algunos fans creen que Ji-hoon, después de haber logrado sobrevivir a tantas pruebas, podría tener un final trágico y significativo. En la temporada 2, un personaje llamado Seon-nyeo tuvo una premonición sobre Ji-hoon, sugiriendo que su vida tiene un propósito. Algunos interpretan esto como una señal de que Ji-hoon podría morir al final, pero de una manera que cierre su historia de forma trascendental, quizás sacrificándose por el bienestar de otros. Su muerte podría ser la clave para cerrar el ciclo de los juegos, simbolizando que incluso los héroes deben enfrentar su destino en este mundo despiadado. ¡Yo ya estuve en estos juegos! 9. El destino de la Soldado 011 No Eul. Ella ha mostrado una humanidad sorprendente durante los juegos, desafiando las órdenes y mostrando empatía hacia los jugadores. Es probable que, al igual que Ji-hoon, No Eul se rebelde contra la organización en la temporada 3. Su conexión con Kyung Seok, quien jugaba para salvar a su hija del cáncer, podría ser un punto clave en su cambio de lealtad. Después de darse cuenta de que la organización está dispuesta a manipular y destruir vidas, No Eul podría unirse a los jugadores en un esfuerzo para acabar con los juegos y proteger a aquellos que se ven atrapados en ellos. Su acceso a secretos internos sobre la organización la convierte en una pieza fundamental en la lucha contra el sistema. 10. Ji-hoon descubre la identidad del líder. Una teoría intrigante sugiere que en la tercera temporada, Ji-hoon descubrirá la identidad del líder. Desde la temporada 1, se nos ha mostrado a un personaje misterioso que controla los juegos, pero nunca se ha revelado su verdadero rostro. A medida que los eventos se desarrollan, parece que Ji-hoon se acercará más a la verdad. Algunos sugieren que el líder es alguien que participó en los juegos de 2015 y que, al ganar, tomó control total de la organización. Si Ji-hoon llega a descubrir su identidad, esto podría cambiar el rumbo de la historia y llevar a un enfrentamiento final entre los dos. Y hasta aquí las teorías más intrigantes sobre la temporada 3 del Juego del Calamar. Si te ha sorprendido alguna o tienes tus propias ideas, no dudes en dejar tu comentario. Me encantaría saber qué piensas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. El juego comienza, todo se pondrá a prueba, sin saber si el final...